Saludos a las personas que están viendo o escuchando este podcast titulado La Balanza. Patricia Díaz Caballero, bienvenida nuevamente a este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy contenta a hablar de las emociones y empezar a sentir esta adrenalina rica de poder compartir nuevamente por segunda vez. Lo que quiere decir es que ya voy a estar como dentro del paquete de la balanza, ¿verdad? No, y esta es la segunda vez y esperamos que sean más veces. Muy bien, yo encantada. Cada vez que sea necesario, aquí voy a estar. Muchas gracias, Pati. Como bien comentaste, fuiste invitada en el segundo episodio de este podcast y gran parte de la audiencia ya te conoce, Ajá. aunque hay quienes aún no saben quién eres. Así que, por favor, Pati, dinos quién es Patricia Díaz Caballero. Bueno, justamente en el segundo episodio tuve pues como mucha retroalimentación a partir de los comentarios que se hicieron y fue maravilloso, pero para quienes no me conocen, mi nombre es Patricia Díaz Caballero, soy psicóloga clínica y bueno, desde hace 35, 36 años estoy en esta práctica terapéutica, pues además les comentaba, ama de casa, soy mamá, educadora y bueno, un sinfín de máscaras que decía Carlos Gustavo Jung que una tiene que ir implementando y sobre todo, pues alguien muy apasionado de la psicología, alguien que siempre está en búsqueda de estar investigando las novedades que hay con respecto a este tema. Me fascina la conducta humana, soy muy sensible frente a las situaciones que están alrededor y que están impactando directamente nuestro medio, ¿no? Creo que es una definición así como muy general, pero esa soy yo. A veces es difícil definir quiénes somos a lo más interior, pero bueno, en algún proceso psicoterapéutico más profundo lo podríamos analizar. Pati, me tocó ver en las redes sociales que manejas que hace unos días diste una masterclass en una universidad Ajá, y te faltó decir en tu presentación ahorita sí, algo que me llamó mucho la atención porque te soy honesto, no lo sabía, ajá, porque nunca te pedí tu currículo. ajá, Eres doctora, o sea, tienes el grado de doctora así y es. no mencionaste hace un momento eso. Platícanos un poco del doctorado. Fíjate que, bueno, yo hice además de la licenciatura en psicología, hice una licenciatura en educación también, trabajé algún tiempo en la Universidad Pedagógica y bueno, luego hice una maestría en interculturalidad y finalmente un doctorado en innovación de la educación superior. No me gusta presentar tanto el credencialismo porque luego siento que se pierde un poco como esta naturalidad con la que se pueden expresar las cosas. Creo que la parte formativa más importante de mi vida tiene que ver como con las experiencias que se han tornado alrededor de la psicoterapia, de la educación, del contacto con las personas y pues este credencialismo, si tú te fijas en mi oficina de la clínica, no tengo ningún documento de ningún tipo. De repente las cargo digitales para algún trámite, pero no es el tema de como exhibir como todos los títulos, pero bueno, sí le he dedicado mucho tiempo a la parte formativa, creo que hasta el día de hoy y seguiré en este plan de irme actualizando porque creo que esto es lo que te mantiene vigente y además te da como la posibilidad de resolver, no todo, pero sí de sentirte con la seguridad de que estás aportando, sobre todo en el área de conducta humana, creo que es algo pues muy importante, ¿no? Yo sabía que por ahí había una idea en razón a esto que comentas del credencialismo y precisamente por eso quería que esta pregunta fuera así como que de incógnito en este sentido, porque dije, ¿por qué Pati nunca dice que tiene un doctorado? ¿Por qué Pati nunca dice que tiene estas maestrías? Pero bueno, ya salió a la luz. Sí, claro. Tú no querías mucho, pero ya salió a la luz. Muchas gracias. Bueno, también es importante, yo creo que reconocer un poco lo que hemos hecho, la trayectoria, y yo veo, y es válido que mucha gente se presenta con todos los títulos habidos y por haber, este, pero a mí me gusta presentarme como, pues, como la esencia de lo que soy, porque al final, pues, esos títulos no dicen mucho Sí, cuando no hay la acción, ¿verdad? exactamente. Ujú. Estoy de acuerdo contigo. Hace un momento
comentaste que vamos a hablar de las emociones. Ujú. Y sí, ese es el tema en este episodio, y en particular de la inteligencia emocional. Ahora se habla bastante de este tema, pero en realidad no creo que nos hace falta conocer más a detalle Claro, y nos puede servir bastante. claro. Y se me viene en este momento a la mente una película que vi con mis hijos hace algunos años, que es Intensamente Uno, y cómo en esta película salen algunas emociones como alegría, tristeza, desagrado, Ira, ira, que en algunos lugares le llaman furia, furia. furia y temor. En la primera, en la número 1 de esta película. Ahora sí que, incluso en este momento estoy experimentando y estoy siendo consciente de qué emociones están pasando en mí. Estoy muy alegre de estar aquí contigo platicando. Un poco de temor también por cómo se va desarrollando la plática, ¿para qué voy a decir que no? Un poco ansioso, pero platícanos cuáles son las emociones que tienes tú en este momento. Yo creo que, hacer ese análisis es saber que las puedes experimentar todas. Tengo alegría de estar aquí en este momento, tengo también un poco de, expectativa con respecto a cómo lo vamos a ir abordando. Tengo, esta sensación de satisfacción en mi proyecto de vida, de decir: "Guau, puedo platicar con alguien, a quien aprecio mucho y además he visto la evolución de este canal". Y entonces, pero también tengo esta sensación de que, pueda ocurrir alguna circunstancia que no esté en nuestras manos, y también tengo la esperanza, fíjate, tengo la esperanza de que se pueda resolver, de una u otra manera, porque, bueno, la tecnología y todos estos temas luego fallan. Pero, son sensaciones que ocurren a lo largo de todo el día y de toda la vida en el ser humano, y a veces creemos que, tendrían que ser como exclusivas de un evento muy importante, o de un evento que, pum, detone una situación, fuerte, y que, pues, te quedas ahí estancado, ¿no? Que son exclusivas de, una, fecha en especial, y no necesariamente. Exacto. Ujú. Siempre tenemos emociones. Todas, o sea, todas a lo largo del día las puedes experimentar. El tema es que no te quedes en la cresta y que digas: "Bueno, pues estuve 6 meses", por ejemplo, los manuales de psiquiatría, por ejemplo, la Asociación Psiquiátrica Americana, tiene, por ejemplo, un tope para decir cuando algo ya es patológico, cuando algo sale de control, que es 6 meses. 6 meses después de que estás experimentando una emoción, pues ya se considera una patología, una depresión, por ejemplo, una situación de alerta máxima, por ejemplo, una situación de perfeccionamiento como un trastorno obsesivo compulsivo, pero tienen esa prevalencia de 6 meses. Entonces, obviamente, puedes estarla sintiendo como picos, pero que no se mantengan en un periodo que te esté, generando ya una situación insalubre para tu, forma de interactuar socialmente, ¿no? Si siempre está iracundo con los demás, siempre, 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 bueno, pues eso ya no es algo normal, Normal. pero sentir la ira de repente es posible, la reconocemos y es parte de nuestra vida. Pero y a todo esto, Pati, ¿qué es una emoción entonces? Sí, una emoción es esta respuesta fisiológica y psicológica que, está frente a una circunstancia que está sucediendo. Es, una manera de responderle al mundo, de responderte a ti mismo, y puede ser de manera química, psicológica o incluso social, de interacción social. Te pasa algo e inmediatamente vienen una serie de comportamientos endógenos, o sea, dentro de ti, que son químicos y exógenos. Te preguntan algo, alguien se molesta, te grita, y entonces, obviamente, tu respuesta es una emoción. Estás contento porque te regalaron unas flores, estás enojado porque te poncharon una llanta, eh, y entonces son respuestas. Y entonces ahí es donde tendríamos como que observar cómo manejar la parte endógena, es decir, lo químico, y cómo manejar la parte exógena, es decir, cómo me comporto frente a una determinada circunstancia. Eso es una emoción.
¿Las emociones entonces es algo pasajero? ¿Debe ser algo pasajero? Es algo que es automático, pero cuando se convierte en un sentimiento, es decir, cuando transita algo que se queda ahí como un pincho dentro de ti, se convierte en un sentimiento que, por ejemplo, puede perdurar mucho tiempo. No es lo mismo una emoción que un sentimiento. No, desde luego que no. La emoción es automática, es una reacción y puede ser, siento la tristeza, siento el malestar, pero baja la parte química de los neurotransmisores, que ahorita vamos a hablar de eso, Sí. de ese tema también, y si se queda ahí guardadito, se convierte en un sentimiento. Uy, estoy triste porque aquella vez mi amigo me dejó plantada, entonces pues yo cada que pienso en eso, se puede convertir en una situación que está permanente, un sentimiento asociado a una emoción que lo detonó. Entonces el sentimiento ya es algo permanente, algo que se queda ahí, Claro, ya algo que dura más tiempo. sí tiene una durabilidad mucho más fuerte en cuanto a tiempo y en cuanto a contenido. Es más, también tiene una huella anémica. Las huellas anémicas están relacionadas con lo que es la memoria. Entonces, cuando alguien te ha hecho mucho daño, por ejemplo, o te ha hecho muy feliz, dos emociones completamente antagónicas, ¿no? Ujú. Siempre te vas a acordar de tu mejor maestro y del Sí. peor maestro. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque la memoria tiende a ser selectiva y aquellos eventos que te han causado mucha felicidad o mucho dolor se quedan ahí guardaditos en la memoria y de repente brotan cuando hay un evento similar, ¿no? Chocaste una vez, entonces queda como un tipo trauma y entonces estás pensando, ¿cómo voy a volver a tomar el volante? No me voy por esa carretera es peligrosa. Y entonces haces una serie de asociaciones que te llevan a creer que esto se va a repetir constantemente o que la emoción se va a dar constantemente. En este caso que estamos platicando o que platiqué de las emociones que surgieron en la película de Intensamente Uno. Entonces, la emoción de la alegría es es Ujú. temporal, no debe durar mucho tiempo, surge así de pronto, Claro. estamos alegres, pero ¿cuál sería un sentimiento relacionado con la emoción de la alegría? ¿Cuál sería el nombre de ese sentimiento? Felicidad, Felicidad. felicidad, felicidad. No es lo mismo alegría que felicidad. No, están de la mano y coloquialmente, pues, la gente los asocia mucho, ¿sí? Estoy feliz porque me regalaron mi termo de la balanza, estoy muy contenta, estoy muy alegre, pero esta felicidad, no es, en sí no es el proyecto de vida, no es el termo, es, el gusto de estar contigo y el gusto de compartir con la audiencia. Esa es la felicidad. Y dentro de esa felicidad está mi proyecto de vida, que es dar lo que yo pueda compartir, lo que yo me he preparado, lo que yo estoy dispuesta a interactuar con las personas. O sea, ese es el sentimiento más puro porque es mi proyecto de vida. Y entonces en ello está la felicidad, pero la alegría de recibir el termo es diferente, ¿no? Sí, No sé si sí. queda por ahí. Entonces platícanos, ¿cómo funcionan, más a detalle, cómo funcionan en el cerebro las emociones? Bien. Porque en la película de Intensamente habla incluso de unas islas de la personalidad. Me agradó y por eso tomo como ejemplo estas imágenes porque las personas que lo hayan visto inmediatamente van a asociar todo el tecnicismo que estamos manejando o que tú estás manejando como especialista en este sentido y lo podemos relacionar con la película y es más fácil de entender. Claro. Entonces, si bien es cierto en la película existían unas islas de la personalidad, ¿qué sucede Bueno, en el cerebro? ¿Cómo funcionan las es emociones? que el cerebro es justamente el motor de toda nuestra existencia. Y ahí se encuentra un sistema que pocas veces se comenta de manera coloquial. Hablamos del sistema respiratorio, cardiovascular, digestivo, ¿sí? Pero no hablamos del sistema límbico. El sistema límbico es el encargado de todas las emociones. Y así como funcionan los otros sistemas de nuestro organismo, tenemos la posibilidad
de revisar que existen estructuras que son esenciales, ¿no? Como en el sistema límbico está la amígdala, que es una pequeña estructura que se encarga de regular las emociones. La amígdala se encuentra en el Sistema límbico. pero en el cerebro. En nuestro cerebro, sí, claro. ¿Es parte del cerebro o debajo del cerebro? Está en el cerebro. En el cerebro. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta amígdala lo que hace es regula todas las emociones y entonces genera que se manejen algunos químicos, algunas experiencias, algunas situaciones sociales, contextuales incluso. Si tú estás, por ejemplo, en Rusia con un bajo cero, tus emociones van a ser completamente diferentes así estás en el Caribe. ¿Por qué? Por el sol, ¿no? ¿O por qué? Porque Por la temperatura. la temperatura y porque la escena, el escenario de vida es completamente diferente por la interacción social, ¿sí? Entonces, por eso, tal vez en los países nórdicos o en los países que están hacia el norte del planeta, se dice que las personas son más apagadas, y acá en el Caribe o en países que se encuentran cerca de la costa, donde la temperatura también es mucho mayor, pues somos más jacarandosos, más alegres, le encontramos a todo un sentido pues nos preocupamos menos, valga la palabra, ¿no? Sí, bueno, indiscutiblemente la temperatura es algo muy, muy importante y también la parte cultural, ¿no? El hecho de que tú sales y saludas al vecino y te conoces de toda la vida y tal, y bueno, hay países en los que nunca se conoce al vecino, no hay esa interacción social, no hay este acercamiento para generar sustancias en el cerebro que te hacen sentir bien, como la oxitocina. Si yo vengo y te doy un abrazo, tú generas oxitocina en tu cerebro. Y entonces te hace sentir contento esa cercanía. Y hay países que no lo permiten. No permiten que tú toques, que tú te acerques, y eso, bueno, pues les vuelve un poco más fríos. El cerebro tiene una capacidad que es la capacidad plástica. Se adapta a todas las condiciones. Pero los neurotransmisores funcionan diferente de acuerdo a la estructura de personalidad de esas islas, a tu estructura de personalidad, a lo que te ha pasado, a tu historia familiar. Entonces, obviamente, este tipo de situaciones hacen que segreguemos nuestros neurotransmisores de manera diferente y que respondamos a una emoción diferente, de diferente manera. Así tú puedes decir, en este momento llega un terremoto y nos encontramos tú y yo acá y tenemos una cultura, una educación, una historia de vida diferente, y probablemente yo salga corriendo, que sea psicóloga, salga corriendo, gritando, o probablemente, y tú probablemente te quedes esperando que no se vayan a caer los micrófonos y a dar instrucciones, porque esta historia de vida, esta cultura y esta personalidad que tú tienes te va a hacer reaccionar diferente. Comentamos mucho acerca siempre pongo este ejemplo de que nos dan nuestro maletín genético. Y en el maletín genético vienen una serie de situaciones que ya están predispuestas. Sí. Entonces hay familias completitas que encuentras con rasgos prepsicóticos, familias que encuentras con situaciones sociopáticas, ¿no? Que atacan a la sociedad. Encontramos familias que son todos contentos, que son amorosos, alegres, que se empujan, y todo eso es porque el material genético está ahí dentro de una familia. Si lo hacemos más grande, dentro de una cultura. Y entonces no vamos a etiquetar, pero sí hay emociones que se encuentran como más observadas dentro de algunos estratos. Que incluso esto de la cultura también tiene que ver con una conciencia colectiva de qué sucedió en el pasado, etcétera. Sí, tocas un punto súper importante. Toda la parte de nuestros antepasados también viene como un tipo genoma que está repitiéndose constantemente. Ahora, en la psicología, estamos como intentando que podamos revisar qué fue lo que ha pasado con las historias de nuestros padres y cómo es que podemos cortar algunos patrones de comportamiento
para no reproducirlos y para tener una vida mucho más saludable en cuanto a nuestras emociones. Si mi papá estuvo enojado porque tuvo una infancia muy triste por el abandono, la orfandad y tal, o sea, esta parte no es necesario que yo la reproduzca con una emoción de enojo. Tengo que buscar la manera de hacerla mucho más llevadera y tenerla aquí presente, para que cuando se presente esta sensación, esta emoción, yo la pueda transformar en algo más creativo. Hablaste de los neurotransmisores, de la oxitocina, y de alguna forma estaba también viendo en algunos medios de que cuando sucedió esto, que nunca hubiéramos pensado que fuera a pasar, lo de la pandemia, perdimos ese contacto físico, eso de saludarnos, besarnos, abrazarnos, y entonces ahí está la explicación de por qué ese neurotransmisor no existía en la misma cantidad en la que normalmente debe existir en nuestro organismo. Y entonces ahí se afectaron las emociones. Claro, por supuesto, por eso vimos como esta parte del aislamiento social como una situación que alteró incluso la parte física, las enfermedades se detonaron porque nosotros necesitamos tener contacto social. Somos seres de contacto social. Entonces, hablamos de que los neurotransmisores están ligados a muchas de las emociones. Entonces, tenemos la serotonina, que está ligada con la felicidad, la dopamina con la sensación de satisfacción, con la alerta, con la recompensa. Por eso los niños que están buscando estrellas, o sea, ves a la gente en el Oxxo formada dando el número de teléfono porque le van a dar puntos por el café y todo el mundo diciéndonos, no, cuiden su número telefónico. Está la fila de 20 y la gente dando el número y 19 atrás están pudiendo obtener tu número telefónico y tú lo das porque te están dando puntos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las grandes empresas aprovechan este tipo de situación de la recompensa que el individuo cree que va a obtener un peso, 50 centavos, y lo va acumulando y se pone contento, ¿sí? Y entonces, yo los veo a todos dando el teléfono ahí. Sí. Y entonces, la dopamina está ligada con esto. En educación, pues te doy un punto más y entonces tratas de mantener la atención, la sensación de logro a través de este neurotransmisor. Está la noradrenalina, que se encarga de mantener el sistema de alerta, ¿no? A ver qué está pasando, quién llega, quiénes vienen, cómo viene vestido, tal, y entonces nos mantiene en esta postura. Tenemos GABA, que es un anestésico que nos mantiene como calmados, como nos mantiene buscando momentos de tranquilidad, de meditación, de silencio, ¿sí? Y entonces, bueno, un sinfín, el glutamato, por ejemplo, que es una sustancia que genera que tú puedas aprender y sostener la atención, y así varios químicos que actúan en el cerebro. Hay una que es muy mala, que es la hormona del estrés, que es el cortisol. Entonces, que estamos completamente, cuando estamos estresados por alguna circunstancia o en alerta, el cortisol se eleva y entonces puedes perder funciones como la corteza prefrontal, que es la que se encarga de análisis de datos, toma de decisiones, y entonces, pues ahí la emoción brinca y no sabes cómo reaccionar. Reaccionas con enojo, con tristeza, con rabia, porque se pierde por algunos momentos, ¿sí? Entonces, todos esos químicos, más la parte contextual, es decir, ¿dónde te encuentras? ¿Te encuentras relajado en la playa? ¿No traes el teléfono? ¿Nadie te molesta? Pues lo más probable es que encuentres un estado de equilibrio, de calma, de paz, de serenidad. Pero si te encuentras en un lugar donde te dicen, no, pues por aquí están asaltando, por aquí está pasando esto, pues inmediatamente tus neurotransmisores te dicen, a ver, alerta.
o sea, la adrenalina sube a todo lo que da y estás en una situación de ¿qué más puedo hacer? Y entonces eso detona situaciones como la ansiedad, como el miedo, la tristeza, la sensación de abandono, que bueno, más adelante vamos a hablar como de las nuevas emociones que están gestándose. Bueno, no son tan nuevas, siempre han estado, pero hoy están como en el foco de los jóvenes que ya los están identificando, de los profesores, de los padres de familia que están identificando qué está pasando. O sea, ¿por qué estamos teniendo ahora este tipo de situaciones que son cada vez más complejas de identificar? Que se están viendo emociones que probablemente tenían que comenzarse a ver en la adolescencia o después de la adolescencia y se están empezando a ver en los niños. Y voy para allá, voy para allá. Es que aquí es donde yo voy a retomar otra vez la película de Intensamente. En esta película, y lo recomiendo ampliamente para las personas de la audiencia que no la han visto. Es cierto, yo cuando fui la primera vez con mis hijos, así como que, sí. Pero ahora que estamos tomando el tema y que estoy recordando, digo, ay caray, como que ya si lo analizamos a profundidad, es una manera muy práctica, entendible, fácil de digerir, de cómo podemos identificar las emociones primeramente Ajá, para poder saber qué es la inteligencia emocional. ajá. Recuerdo que en esta película, una de las emociones que es alegría, es como una especie de líder en el cerebro de Riley, la niña casi adolescente de 11 años, en donde en su cerebro existen estas emociones que hacen que tenga un comportamiento determinado. Y alegría es como una especie de líder que quiere que Riley sea siempre feliz o esté siempre alegre, que ya vimos que la alegría y la felicidad no es lo mismo. Ujú. Pero antes de seguir abordando o seguir analizando estas emociones, vamos al tema fundamental de este episodio. ¿Qué es entonces la inteligencia emocional, Pati? Fíjate que, bueno, varios autores han abordado, entre ellos Daniel Goleman, habla acerca de esta capacidad de enfrentar las circunstancias de la vida cotidiana de una manera saludable. Es decir, no es lo que te pasa, es cómo interpretas lo que te pasa. Cómo vas encontrándole sentido y aprendizaje a muchas de las circunstancias que hay a tu alrededor y ser inteligente es saber resolver problemas de la vida cotidiana. Y emocionalmente significa hasta dónde reconoces la emoción, te subes a ella, te subes al toro, les digo yo, la dominas, la detienes y entonces das una respuesta que no tenga que ver con la destrucción. Retomando un poco lo que decías acerca de si la felicidad o la alegría, perdón, es la que dominaría entonces todas las demás emociones, ciertamente el sentido de vida del ser humano es buscar de manera hedonista la felicidad. Llegar a este tema de encontrarte en paz contigo mismo y ni siquiera a veces nos damos cuenta que ese es el fin último de nuestra existencia y no nos vamos a meter en asuntos Filosóficos. pero el tema es tratar de vivir lo mejor posible y de dejar un legado para las siguientes generaciones. Esa sería la causa última de nuestro vivir. Pero muchas veces esta situación pues tiene que convivir con otras emociones y entonces cuando llegamos a la parte de cómo ser felices, pues simplemente a veces tenemos que reconocer que bueno, en este momento me está sucediendo esto, estoy triste, lo reconozco, permito que se baje esa emoción, pero ¿cuáles son mis posibilidades? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ahora sí, actúo en consecuencia. Pero no me quedo estancado ahí dentro de ese dolor. Busco alternativas, ¿sí? Busco la manera de moverme a otro tipo de emociones. Generalmente el tema es que nos vamos hacia las emociones del pasado y a las emociones del futuro,
¿sí? O sea, y entonces encontramos que la emoción del pasado está ligada, pues, a la nostalgia, ¿no? Híjole, cuando yo era niño, que tenía a mi tía y que mi tía me amaba tanto, y cuando yo tenía mi bicicletita, ¿dónde quedaría mi bicicleta que yo amaba tanto? Y nos regresamos hasta allá y entramos en una emoción de nostalgia que a veces nos genera enojo, tristeza, miedo. Y entonces se van armando como paquetitos emocionales, como islas emocionales que a veces pueden detonar en una circunstancia malsana. Y si nos vamos al futuro, también entramos en este tema. Necesito mañana levantarme y hacer esto, y sí voy a tener luz, y sí voy a encontrar a la persona que estoy buscando, Y comienza a haber ansiedad, y comienza a haber ansiedad. Entonces, para atrás, para el pasado, nostalgia. nostalgia y depresión. Al futuro, Pero entonces la depresión aquí ya es un sentimiento, la depresión ya es un cuadro clínico, ya es una enfermedad. ya es una enfermedad que está dirigida por varias situaciones. O sea, no es una emoción, es ya todo, Sí, todo un cuadro. Y entonces son las dos enfermedades más fuertes que tenemos en la actualidad, depresión y ansiedad. La gente ve hacia el futuro y entonces comienza a expectar si le van a pagar bien, si va a estar contento, si le van a regalar el termo o no se lo van a regalar. Y comienza esta sensación de insatisfacción. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que viene la ansiedad. Pero la ansiedad es una emoción cuando dura poco y se transforma en una enfermedad ya cuando, como bien comentabas, dura mucho tiempo, ya es persistente y ya es un Claro. problema. Claro, porque bueno, esta emoción duró 6 meses, pero no solamente se quedó como una emoción, sino que además ya te dio aislamiento social, ya no quieres salir, ya tienes dificultades fisiológicas como la sensación de ahogo, taquicardia, sudoración de manos, cefaleas. Entonces ya son otro tipo de circunstancias a las que te va empujando esta pequeña emoción. Y todas las emociones ya de manera persistente pueden convertirse de manera conjunta y multifactorial en enfermedades de tipo emocional, ¿no? De tipo psicológico, y pues que ya entran también dentro de los trastornos psiquiátricos. Sí. Ujú. Y aquí es donde entra la película Intensamente 2. Sí, porque en Intensamente 1 se hablaron de las emociones de alegría, tristeza, temor, furia, desagrado. Y algo que también me llamó mucho la atención fue cuando vi Intensamente 2, que por cierto ya le puse un poco más de atención, aparecen nuevas emociones justo cuando Riley ya es adolescente, ya dejó de ser niña y se convierte en adolescente. Y surge la emoción de la ansiedad, Claro. la emoción de la vergüenza, la del aburrimiento, de que estoy aburrido, ¿no? Esto es típico, no sé si te ha tocado ver, pero al menos a mí sí me ha tocado escuchar en algunas ocasiones a personas, estoy aburrido, y con el celular, pero estoy aburrido, Claro. ¿sí? Principalmente jóvenes. Sí. Estas 3 emociones, ¿cuáles son las otras? Es vergüenza, ansiedad, aburrimiento, Ujú, nostalgia ujú. y envidia, Envidia. ¿sí? Nostalgia y envidia. Y aquí lo que comentábamos hace un momento, nostalgia, el recordar el pasado, ansiedad, el ver hacia el futuro y imaginarnos y que nuestro cerebro empiece a pensar en cosas que muy probablemente ni siquiera van a suceder nunca, pero nos preocupa Claro. que sucedan. Y además, creo que en esta parte de la película podemos ver el cambio del estado del desarrollo humano. Es decir, de niños tenemos ciertas emociones que son la base de nuestra condición humana,
y cambiamos a otra etapa donde yo les digo que hay una poda neurológica, o sea, parece ser que nos toman unas tijeras y nos cortan todas las neuronas, y entonces vienen una serie de circunstancias que ahí en la película se mencionan como la búsqueda de la identidad. Y en la búsqueda de la identidad comenzamos a observar en el adolescente, por eso se llama adolescente, que adolece, que le duele, porque no sabe si pertenece o no pertenece, si los amigos, si la necesidad de estar como cuidado por parte de los padres, pero a la vez quiere una libertad, necesita sentirse en su mundo y se encierra en el cuarto. Y bueno, yo lo veo en la terapia, todo el mundo me dice, por favor, doctora, dígame que no está mal que mi hijo se la pase todo el día encerrado en el cuarto. O sea, le dejo cartas por debajo de la puerta para decirle, hijo, ¿te pasa algo? No me contesta, les WhatsApp, come adentro del cuarto, pernocta ahí todo el fin de semana y yo estoy muy preocupada. ¿No será que está haciendo algo grave? Le digo, está en su crisis existencial, se está conociendo, está disfrutando verdaderamente de su individualidad y de entender la parte de la identidad. Y luego de ahí viene el brinco de la libertad y frente a ellos se encuentra con un grupo social que a veces lo acepta, a veces no lo acepta y quisiera ser como la chica de los ojos verdes, la chica rubia, delgada, y entonces viene como esta parte de que tengo envidia porque yo quisiera tener lo que tiene el otro, ¿sí? Tengo vergüenza porque las condiciones de mi familia, de mi persona, no son las que yo estaría esperando. No puedo aprender las cosas de tal manera. Entonces comienzan una serie de circunstancias que son las que van más adelante a darle estructura de personalidad ya completa, pero ahora me llamó mucho la atención el fin de semana, llevé a mi hija a una reunioncita. Bueno, parece que fui no sé, a una promoción de moda, todas iban vestidas igualitititito. Yo cuando la vi con la falda corta y los tenis de tal marca y tata, cuando llegué a entregarla, o sea, era todas el mismo pelo, todas idénticas. Y dije, bueno, pues vamos bien. Porque están buscando pertenecer. Y entonces viene esta parte. Si no logran tener como esta identidad, porque no pueden comprar la falda, porque no pueden pertenecer a tal estrato social, porque no los invitaron a la fiesta, porque no son, no traen tal marca, entonces comienza la ansiedad, el querer tener esas cosas, y entonces ahí es donde la envidia, y aquí es donde viene la cuestión familiar, la comunicación, el hablar y decir, bueno, no pasa nada si no vas a esa fiesta, no vas a ir a todas las fiestas. Es que no me invitaron, no importa. O sea, tú tienes muchas más amigas, cuéntame qué es lo que te hace más feliz de esta amiga o de esta que te rechazó porque está viviendo su etapa también, déjala, dale el tiempo. Más adelante podrán volverse a reunir o encontrarás nuevas amigas. Entonces, es una etapa donde se reestructura nuevamente una personalidad completamente ya diferente a la que vimos cuando niños y las emociones son diferentes, pero no son malas. Le van a dar las tablas para enfrentar nuevos retos. Porque luego quizás venga un intensamente 3, donde viene la etapa de otras emociones, que son las que tenemos los adultos, ¿sí? Y son las emociones justamente de la ansiedad, pero de una ansiedad ya más, no hacia nosotros, sino ¿tendré dinero para cuando llegue a la universidad mi hijo? ¿Qué tan bien, qué tan seguros están mis hijos actualmente? ¿Sí? Yo por aquí anoté algunas que me parece que son las que ahora se están manejando más, que son la desesperanza. Fíjate. ¿Esas las consideras como otras emociones? Sí, considero otras emociones que son las que actualmente se están manejando, que es desesperanza, la sensación de alivio, como llegar a tu casa finalmente después de un día de trabajo, como pasar el examen, como lograr entrar a un trabajo, como lograr una meta, como es esta sensación de alivio que está relacionada como con este anestésico de si soy conveniente o si encajo, la sensación de orgullo, también lograr terminar, o sea, por eso ahora todo el mundo quiere terminar maestrías, doctorados y demás,
la sensación de que voy a estar bien con mis papás, que se van a sentir orgullosos de mí, porque hay tantas circunstancias alrededor que les dicen que no lo van a lograr. Y entonces, esta parte, la vergüenza, y hay una que creo que está pegando muy duro, que es la vulnerabilidad. Sentirnos vulnerables al medio, sentirnos vulnerables a la economía, a las cosas que se suben en redes sociales, porque recuerda que tenemos también un sistema de alertas, nuestro sistema reticulador ascendente, que es el que nos dice cuándo vas a ir a París, cuándo vas a ir a Londres, cuándo vas a hacer un TikTok, en las grutas tales, y entonces los jóvenes quieren esta recompensa. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta dopamina en el cerebro de los jóvenes, porque quieren recompensa inmediata, rápido, rápido, que me dé la respuesta rápido, que suene el clic, le estoy mandando un mensaje que me lo conteste inmediatamente. Todo esto es lo que está generando también la creación de contenido en redes sociales, de que no tengo casi seguidores, no tengo casi reproducciones, likes. Sí, En fin, o sea, también es un problema. claro. ¿Por qué? Porque se quiere tener esa recompensa de haber subido un post, de haber subido un video, de haber subido algo a las redes Y que sociales. de inmediato te den respuesta. O sea, que inmediatamente te digan, sí, eres fabuloso, muy bien. Y entonces este sentimiento, porque ya no es un sentimiento, sí, no es una emoción, ya es un sentimiento, ¿sí? Un sentimiento de vergüenza. O sea, no logré más que 5 vistas. Y entonces, obviamente, estamos frente a mucha frustración, baja tolerancia a poder admitir que, bueno, pues en este no, el que sigue. ¿La frustración se puede considerar también como una emoción? Sí es una emoción, pero también es un mecanismo que bloquea como todos tus sueños. Es una emoción y un sentimiento también, porque se puede arraigar. Se puede convertir en sí. Sí, se puede arraigar en ti para decir, nunca más vuelvo a hacer un post, nunca más voy a volver a dar una clase. Tenemos gente en terapia que dice, bueno, reprobé el primer examen de medicina, se acabó. Nunca, jamás en la vida voy a volver a estudiar más nada. No creo en la sociedad. Y entonces vemos una serie de personajes también que andan deambulando sin trabajo, sin profesión, porque se termina la motivación. La motivación, el mover, el cómo me voy desde lo más profundo de mí a intentar avanzar. Entonces son estas como nuevas emociones que yo veo tanto, la inseguridad, el no saber si debo hacer o no las cosas. Y porque si llueve, y porque si el maestro no viene de buenas, y a ver cómo me va mañana, y a ver, o sea, una serie de situaciones que están relacionadas con que la gente se está aislando, se quedan en casa. No, no voy al viaje porque se cae el avión. Pero es que aquí es la importancia de conocer cuáles son las emociones y de tener este conocimiento de que nuestras emociones no se conviertan en sentimientos y principalmente cuando son negativos. Por supuesto. Y una vez que identificamos cuáles son las emociones y como bien comentaste hace un momento, cómo tratar nuestras emociones, que esa es la parte de la inteligencia emocional, las conozco, me conozco a mí mismo y, y debo aprender cómo voy a reaccionar ante una emoción de estas. Porque también algo que aprendí al ver la película y las dos películas y de analizarlas e ir más a profundidad sobre este tema, es que debemos dejar que las emociones fluyan, no reprimirlas, porque recuerdo una parte de la película de la uno, de Intensamente Uno, en donde Alegría quería que Tristeza no tocara los pensamientos, hasta que se dio cuenta de que si los tocaba, después de pasar esa emoción de tristeza, venía la paz. Claro. Y después venía la alegría. Claro. Es un círculo, es un ciclo, Claro. donde todas las emociones existen,
las conocemos, dejamos que fluyan, lógicamente. También debemos, hasta cierto punto, controlarlas o saberlas manejar. Manejar. Yo creo que no existe una receta, pero a lo largo de la historia de la humanidad se ha buscado como que las personas puedan identificar cuál es tu personalidad, o sea, de qué eres capaz, hasta dónde das. Este autoconocimiento, de alguna manera hemos tenido algunas teorías, como la teoría de los humores, ¿sí? Los griegos pensaban que había 4 humores: el sanguíneo, el de la bilis amarilla, bilis negra, el flemático, que eran en ese orden, que serían las emociones, el sanguíneo, la alegría, el amarillo, que sería esta sensación de ira, los iracundos, los molestos, los rabiosos, ¿no? Luego la bilis negra, que serían aquellos enojados también, pero a la vez con un empuje para hacer las cosas, explosivos. Y luego vendrían los flemáticos, aquellos que pues se relajaban, ¿no? Ahora se ha cambiado como por una nueva forma de observar las personalidades, ¿sí? Las 5 claves de la personalidad, ¿sí? Estas están relacionadas con la amabilidad, o sea, el que es amable, el que es colérico, el que es extrovertido, el que es tiene neuroticidad, sí, que neurótico, que emplea situaciones de enojo para enfrentar algunas cuestiones, y el que es también como está en búsqueda de encontrar la felicidad completa, ¿no? Entonces, si te fijas, esas teorías, tanto de humores como de los 5 pilares de la personalidad, son efectivamente la parte de la película que al final pues se traduce en dibujos animados, para que entendamos que hay que enfrentarlas, hay que subirnos a ellas, hay que observarlas y hay que buscar la manera de que no nos hagan tanto daño y que se puedan convertir en situaciones que te empujen al crecimiento, que te den esta parte de amabilidad, esta parte de tranquilidad para observar el pasado como parte de la historia que vives hoy en el presente, y ver el futuro con la esperanza de que con lo que has construido puedes seguir adelante. Entonces, no te vas a deshacer del pasado, no te deshaces del futuro, pero aquí ahora, de manera existencialista, vas a aceptar lo que tienes y vas a trabajar en ello, pero con lo que tengas. Y si la ira es tu tema a trabajar, vas sobre ella a trabajar. Hay que trabajarla y hay que reconocerla, ¿no? Eso es lo importante. Sí, claro. Reconocer. ¿Y esto cómo se reconoce? Pues cuando empiezas a tener el montón de problemas por todos lados. Si la ira te está ocasionando problemas porque ya le hablaste fuerte a X persona, te enojaste con Y persona, tu familia la tienes asustada, en fin, no sé. Sí. Depende de cada caso en lo particular. Y logras identificar que no está bien esa situación, de que esa ira ya dejó de ser una emoción y se convirtió en una patología. Claro, sí. Entonces hay que tratarlo. Claro, y muchas veces lo tratamos, pues no solamente de manera personal, o sea, lo tratamos con un especialista en comportamiento humano, pero a veces, como los neurotransmisores, los neuroquímicos están ahí presentes, a veces también esta segregación de neurotransmisores ya se quedó ahí, ¿no? Diciendo, pues sí, ahí viene un problema, ahí viene otro problema, y entonces estás iracundo siempre con la adrenalina, todo lo que da. Y entonces hay que meter pues también la parte psiquiátrica, o sea, sí, los químicos. Y yo siempre les digo, o sea, la parte de enfrentar las emociones es evaluar hasta dónde van, pero evaluar significa pues revisarlo tú en tu contexto, decir, pues ya me peleé con los vecinos, ya me peleé en el trabajo, ya me peleé con mi pareja, ya me peleé con todos los que están alrededor. Y me dicen que estoy peleado con la vida. Claro. Porque esa es la percepción que les están dando a todo el mundo, ¿no? Claro. Es un problema.
Y entonces, cuando buscas esta parte de ayuda, de reconocimiento, a veces tienes que tener un equipo interdisciplinario. Es decir, un psicólogo, un psiquiatra, un asesor espiritual, alguien que te diga espiritualmente, oye, ¿cómo combatimos todo esto? Aliméntate bien, duerme bien, medita, haz cosas al aire libre, Haz ríete, ejercicio. vete con tus amigos una vez a la semana. Entonces, cuando tienes esta parte espiritual y la combinas con todos estos hábitos buenos, pues todo además comienza a fluir, pero a veces ocupamos un empujoncito de algunos químicos. Los químicos se generan de manera automática, pero cuando ya es una patología, muchas veces es importante darnos ese extra y no tener miedo. No tenerle miedo porque a veces son solamente algunas vitaminas para que vuelva a fluir de manera normal. Hemos sido creados tan perfectamente, Alejandro, que todo funciona muy bien. Pensamientos positivos, el tener esperanza, el creer que las cosas van a ser mejor. Pero, Pati, es muy fácil decir a la audiencia que tener pensamientos positivos, pero en ocasiones, y en la mayoría de los casos, estoy convencido que es muy complicado. Claro. Hay que empezar poco a poco. No se va a cambiar de la noche a la mañana nuestra forma de pensar. Y no se trata de convertirnos en otra persona, solamente de encontrar la mejor versión de esa persona. Y yo creo que esa es la parte fundamental. La personalidad es eso. Es única, eterna, inmutable. Tú y yo no somos iguales, pero podemos coincidir en algunas situaciones y entonces esto a lo mejor nos permite encontrar el balance, sí, la balanza, Sí. encontrar el balance para poder estar lo mejor posible. Entonces, pensamientos positivos, no, a lo mejor tú me puedes decir, mi pensamiento positivo del día es que me salga excelente en mi podcast. Y yo te puedo decir, pues mi pensamiento más positivo de este día es que la comida quede muy buena el día de hoy porque tengo consulta en la tarde y quiero descansar un poco y quiero comer tal. O sea, pero voy a estar bien. Y cada quien tiene sus mantras. Hay gente que se da mantras de todo va a estar bien, todo va a estar en orden. Hay gente que dice, sí va a estar en orden, pero esos peros son los que luego generan como esta situación, ¿no? Quiero hacer una pregunta porque en un principio no comprendí por qué en la película 1 sale la tristeza y en la película 2, parte 2, sale la nostalgia. Ujú, Creo que ya le estoy agarrando, ujú. pero me gustaría que tú me expliques cuál es la diferencia entre tristeza y nostalgia. En las películas es muy fácil de identificar la diferencia físicamente porque vemos a un personaje que la tristeza es un personaje joven, azul, sin rasgos de alegría, lógicamente. Pero la nostalgia en la película es una viejecita, una persona de la tercera edad, muy diferente a la tristeza. Y en un principio yo pensaba que eran lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Ya hablando no del personaje, Ajá. sino de la emoción en sí, de cómo surgen estas emociones. Tú mismo tienes la respuesta, ¿sí? La tristeza tiene una connotación en el presente, es una respuesta, un reflejo a lo que en este momento nos está pasando. En el presente. En el presente. Y la nostalgia es un recuerdo de un momento triste, es viejecita, se va hacia atrás. Y entonces yo digo, cuando mi papá me pegó aquella vez. Y entonces vuelvo a tener la misma sensación y activar exactamente el mismo campo neurológico y vuelvo a tener esta sensación de tristeza, enojo, rabia. Entonces me voy hacia atrás y digo, sí, es que cuando me robaron mi lapicera y fue aquella niña, no sé qué. Me decía una paciente que ella estaba esperando el momento en que le cayera al hospital aquella amiga de la primaria que la había humillado. Porque el día que le cayera, ese día iba a poder ser venga de todo el bullying que le había hecho. Y le dije, eso
¿hace cuánto fue? Y me dice, como 45 años. Y yo dije, no puede ser. Entonces, regresar a la parte del dolor, a traer otra vez dolor al presente y traer tristeza. Es, pareciera ser una locura, pero es un mecanismo que utilizamos mucho. Entonces, sí, la tristeza está aquí, la puedes sentir, puedes ponerte mal por alguna circunstancia. Acaba de morir una prima el fin de semana, y entonces, pues sí, da tristeza, pero la nostalgia, ya, bueno, pero, y los momentos aquellos que, donde yo la vi tan contenta y era fotógrafa y tal, tal. Entonces yo me quedo con esta parte, pero me puedo quedar con la parte buena o mala. Me puedo quedar con la parte de una nostalgia que me mantiene a flote y me da tranquilidad y esperanza de saber que vivió su vida como la tenía que vivir, o me puedo quedar con lo malo de la vida es muy mal, y entonces lo puedo convertir en una tristeza permanente, crónica y patológica. Y ese es el tema. Convertirlo en algo viejo. Entonces tienen que estar separadas. Y cuando yo quiera volver atrás, cuando llega el perfume que se ponía tu primer novia, te llega y te transporta con una huella en la memoria, está perfecto si te da felicidad. Pero si te llega el olor a muerto del día que, a las flores del día que murió alguien, y te transportan una tristeza y tú te quedas ahí pensando el funeral y esto, y pues nos genera un conflicto. Claro, es válido sentirlo, manejarlo, escribirlo, hablarlo con alguien, acomodarlo y después decir adelante. Por eso la película, pues la idea es que Alegría regrese nuevamente y que dé contención, pero hay que sentirlo, no hay que reprimirlo. Entonces, ¿crees que va a haber una tercera película de Intensamente? Pues yo pienso que viene una para nosotros, bueno, para ustedes los más jóvenes, y tiene que venir a lo mejor alguna cuarta para los de la tercera edad. Sí, porque están evolucionando, pues. Fíjate que acabas de comentar incluso una cuarta Ujú. película de Intensamente, pero ¿crees que entonces la tercera se vaya a desenvolver alrededor de la mediana edad? Bueno, Porque existe la crisis de la mediana edad por que supuesto. yo creo que muchas personas hemos pasado por ahí, en donde no le encontramos sentido. Sentido de vida, sí. Es increíble, cuando a mí me hablaban de la crisis de la mediana edad, decía: están locos", perdón, ¿no? Sí, sí, Pero sí pasa. por Sí. supuesto, porque también hay cambios hormonales y a nivel también neurológico, que donde ya no se producen sustancias que anteriormente sí se producían. O sea, si a los 40 ya no estás produciendo colágeno en tu cara y empiezas a ver las arrugas, imagínate en el cerebro. O sea, ya no tienes de repente esta serotonina, y entonces hay que meterle un captador de serotonina al cerebro para que lo agarre, y entonces para que de repente tú sientas esta sensación de que, oh, muy bien, con este medicamento ya me siento un poquito mejor. Porque sí, claro, va en deterioro. Y entonces digo, no soy cineasta, no sé si la 3, la 4, la 5, pero sí hay etapas del desarrollo que están como ubicadas en situaciones de necesidades químicas, familiares, contextuales. Entonces yo de repente atiendo personas que se les acaban de ir los hijos a la universidad y bueno, están en una crisis terrible. La persona que entró a la menopausia, la andropausia, la persona que perdió su trabajo, los que nos jubilamos, entonces son una serie de circunstancias que tienes que estar cuidado para prepararte químicamente, con la alimentación, con el sueño, con los hábitos, con el ejercicio, que tienes que estar preparado emocionalmente y espiritualmente, y yo les digo, nada que ver con la religión, en tratar de observar todo lo que está a tu alrededor, lo bonito, ¿sí? Buscarle, esos son los pensamientos positivos. Oye, qué bien, vine a Zamora y mira, me encantó la carretera y disfruté las nubes. Y entonces comenzar a utilizar los sentidos para lo que veas, lo que escuches, lo que deglutas, lo que sientas,
estén en una sintonía en poner una buena canción por la mañana. Voy en las mañanas, voy escuchando a Bosé, voy encantada de la vida, 15 a las 7 de la mañana, y digo, va, ¿no? Y luego me pongo otra meditación y tal, y digo, va, lo que venga. Y me decía hoy mi hija, porque hoy empecé a las 7 de la mañana con una sesión en línea con una persona de Canadá, y me dice mi hija, oye, pues ¿a qué hora se levanta el otro? Y le digo, no, a las 5, pero él está conectadísimo porque a él le interesa. Sí. Entonces tiene que interesarte hacer el cambio, si es que es necesario, no para los demás, no para la otra edad, Lo mismo. para que tú estés tranquilo, para que estés en armonía y para que veas la vida pasar en cada una de las etapas. Cuando hay que jugar, yo les digo, juega. Cuando hay que ir de fiesta, pero nos vamos de fiesta, brincamos. Cuando hay que estudiar, estudiamos. Cuando hay que trabajar, trabajamos. Cuando hay que comer, comemos. Y entonces estar aquí y ahora implica poner una atención especial en la sensopercepción. Es decir, en todas las sensaciones y las percepciones para que tu emoción esté bien acomodada y bueno, pues sí, estoy contenta. Sí, estoy un poco inquieta, pero esto va a pasar. Yo siempre digo ese mantra, va a pasar. Y aquí es donde entonces esa emoción de querer pertenecer a un grupo que se tiene en la adolescencia, muy probablemente ya cuando salga intensamente 3, que sea la mediana edad de Riley, puede decir, es que si pertenezco, bueno, y si no, también. Claro, porque, Sí. porque también van cambiando las metas. Si tú tienes metas y tienes objetivos y ya no las puedes compartir con la gente de la primaria, de la secundaria, de la prepa, o sea, vas a encontrar uno o dos con los que puedas platicar en esa reunión y con los que puedas como embonar. Pero si no, no pasa nada. Son parte de tu historia Sí. y el tema es o también respetar, separar, tener compasión por el otro, darle la oportunidad de ser amable. Lo que te comentaba hace un momento, ser amable con el otro y decir, pues bueno, ya no tenemos mucho en común, no pasa nada, pero muchas gracias por todo lo que hemos vivido, son las emociones que hemos compartido, seguimos reuniéndonos, está padre, pero yo, pues tengo otras expectativas y nadie tiene por qué tampoco juzgarlas, porque el juicio es algo que nos da mucho miedo. Eso es un tema bastante fuerte. Nos da miedo que nos juzguen por ser diferentes, por querer hacer podcast, por dar conferencias, por querer, esta es la parte más importante que creo que se tiene que trabajar en todos los terrenos, que es el respetar la identidad del otro. Porque en esas películas lo que se buscaba es que ella en la segunda iba buscando pues la identidad, su identidad, saber qué sí hacer o no con los amigos, qué sí o no hacer para no defraudar a sus padres, el miedo, la ansiedad. Entonces, yo creo que en ese sentido todos vamos en búsqueda de reconocer cuál es nuestra identidad y decir, este soy yo. Y como me vean, en cuadro, sin cuadro, con títulos, sin títulos, vestido en pijama, yo a veces salgo en pijama aquí a tirar la basura, y antes me hubiera cuidado y salgo pues encantada la vida y digo, bueno, no hay ningún problema. O sea, soy yo, esta es mi transparencia y esta es la plenitud de la vida, ¿no? Hay que encontrar la mejor versión de uno mismo. Claro. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Y disfrutar el viaje, que es corto. Sí, tienes razón, porque lo importante no es llegar al destino. Lo importante es disfrutar el camino, el trayecto. Claro. Porque el destino, el lugar donde se va a llegar, la meta, el objetivo, pues algún día vamos a llegar. Pero, ¿y si llegamos? Ajá. Cuando lleguemos, ¿qué va a pasar? Claro. Y otra vez te digo que no es filosófico, pero todos vamos hacia donde mismo. Sí. El tema es, ¿con quién nos acompañamos en el trayecto? Sí. ¿De qué manera lo disfrutamos? ¿De qué manera somos conscientes? Si eres consciente de la alegría, la tristeza, la ira, la vergüenza, la culpa, no pasa nada. Tiene que suceder, pero va a pasar. El asunto es no te quedes Clavado.
en esa situación. Y entonces, pues que con todo lo que te estoy diciendo, los químicos del cerebro, pues van funcionando de una manera natural. Y pues yo les digo, hidrátate, oxigénate, camina, ¿no? Busca la manera de que todo vaya funcionando. Es como un auto, déjalo estacionado, aunque sea del año 1 o 2 años, pues no, algo le va a estar fallando, ¿no? Lo mismo para nosotros. O sea, lee cosas positivas, evítate las noticias, violentas, Si tendenciosas, estás ansioso, pues no veas ese tipo de contenido. ni tomes estimulantes. Bueno, Pati, pero es que Claro. también Sí. debe tener uno cierto. En lo personal, a mí me gusta tomar bebidas con cafeína. Ajá. Y claro, voy a darte la razón, pues hay que encontrar un equilibrio. No, bueno, Que sí, claro, pero no es lo mismo que me digas, me tomé, pues 10 no. 10 tazas de café, yo me hago uno en la mañana y me pongo otro nada más para hacer la ilusión óptica y me lo chiquiteo, le doy 2, 3 tragos, se acabó, porque yo sé que en contra debo de tomar 2 vasos de agua Sí. por el café que me tomé. Entonces, esa parte, pues, de alguna manera, no lo justifico, pero me mantiene consciente de que tengo que tener, pues, como una parte de equilibrio en este sentido. Entonces, toda la vida es, estar en La balanza. Y precisamente la última parte del podcast, la balanza, es encontrar un equilibrio, una conclusión, después de haber analizado varios temas en el episodio. ¿Cuál es tu conclusión, Pati? Bueno, creo que las emociones son, el arcoíris mágico de la vida del ser humano. Sin ellas estaríamos aplanados totalmente. Son maravillosas. No tenemos que catalogarlas como buenas o malas, porque son necesarias para estar prendidos a la vida. El tema es, intentar conocernos lo más profundo que se pueda, para utilizar aquellas que no son sanas, que nos son sanas, y aquellas que no son sanas para nosotros. Aquellas que nos convierten o nos empujan incluso, porque el enojo, la ira, la rabia, ¿sí? ¿Cómo se llama? Furia. La furia. A veces necesario para empujarte un proyecto que tienes miedo, pues hazlo con miedo, ¿sí? Entonces, pues te empujas y entonces es necesaria, y entonces reconocer en qué momento debes mantenerte tú alejado de ellas, para no generar el conflicto a los demás. Entonces, el mayor reconocimiento que puedas hacia ti mismo y a la forma en que reaccionas frente a determinadas circunstancias. Cuando sabes eso, a veces te alejas de algunas circunstancias que te pueden generar un conflicto a nivel interno. Yo siempre digo autocuidado. Tengan autocuidado en cuanto a las emociones. ¿Qué cosas no? Ahí no. ¿Qué cosas sí? ¿Qué cosas a veces y qué cosas nunca más en la vida, ¿no? Pero las emociones nos hacen vibrar como seres humanos. Maravilloso. No estar planos. No estar planos. La vida es altos y bajos. Claro. Régulala como tú quieras. Súbele el nivel, bájale, disfruta, canta. Le decía yo a un amigo, padre, le digo, ay, es que me duele la espalda y no sé qué es lo que estoy cargando. Y me dice, ay, ya tengo la receta para ti. Y me dice, ponte a bailar. Le digo, te estoy diciendo que no puedo moverme. Me dice, ponte a bailar. Y sí, llegué que prendo la Alexa y que me pongo a bailar. Y dije, wow, qué bien. Me sentí muy bien, sentí las endorfinas, que son las que te dan esta sensación de placer. Y dije, va. Y es tan sencillo como decir, bueno, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Es conocerte y poner a funcionar con tus herramientas lo que tienes. Me hiciste recordar, tenía un problema de ansiedad. Ujú. Digo tenía porque parece que afortunadamente ya pasó. Y todos los médicos, incluso Alanis, Ujú. me dice, ejercicio, Alejandro, Sí. ejercicio. Sí, hacía ejercicio. Iba, pero yo quería ver resultados inmediatos. Ujú. Y no los veía, dejaba de hacer ejercicio. Claro. Ahora regresé, el deporte que me fascina a mí es el ciclismo de ruta.
regresé con muy buenos amigos que de hace mucho tiempo nos conocemos. Estuve un mes, mi ansiedad no bajaba, pero me sentía mejor en otras emociones. Y eso fue lo que me motivó a seguir y a seguir y a seguir, hasta que detecté que si voy y hago ejercicio, la ansiedad desaparece. Es impresionante porque nosotros estamos dando una logística de cómo tendría que ser y como lo que te está molestando en ese momento, la ansiedad, pues esa es la que quieres manejar, pero atrás de esa ansiedad hay otras circunstancias y otros químicos. Entonces, pues haces una dupla perfecta entre el deporte y la parte social. Sí. Creo yo que una de las cuestiones más importantes es no tener muchos amigos, pero tenerlos correctos. Tener una contención social y decir, ¿sabes qué? Yo le puedo llamar a Alejandro y decirle, oye Alejandro, ¿cómo ves esto? O yo le puedo llamar a Pati y decirle, oye, ¿cómo ves? Sí, claro, vamos. Y tener esa confianza genera pues como este proyecto de vida donde dices, alguien más me comprende, alguien más le encanta esto que yo estoy haciendo. Y si es en la bicicleta, y si es en la academia, y si es en la fiesta, y si es en la oración, en la meditación, en lo que sea, es yo creo que uno de los puntos claves, ¿no? Entonces has hecho una dupla perfecta. Y claro, o sea, vas a seguir creciendo y estoy segura de que esto va para más, ¿no? Gracias, Pati. Por último, quiero agradecerte por haber aceptado la invitación nuevamente a un episodio más de este podcast, por brindarnos este tiempo tan valioso, compartir tu conocimiento, tu experiencia y pues gracias infinitas nuevamente. Ay, muchas gracias a ti, Alex. O sea, a mí me encanta. Cada vez que me invites, cada vez que estaré aquí presente, la verdad, me gusta mucho todo lo que estás haciendo. Te felicito por esta identidad de personalidad que estás armando, porque es el compartir tu proyecto de vida e impactar a tantas personas y darnos, bueno, pues tanto conocimiento y de todo. O sea, así como en botica, de todo un poquito, y creo que es una maravilla toda esta función que estás haciendo que tiene que ver con tu proyecto de vida. Muchas felicidades y pues bueno, aquí estoy, siempre presente. Va a haber más episodios con Patricia Díaz Caballero. Me parece perfecto. Muy bien, excelente. Por favor, comparte tus redes sociales con la audiencia para que puedan conocerte más, darle like, comentarios, etcétera. Claro. Sí, mis redes sociales es Patricia Díaz Caballero en Facebook, Instagram. También tenemos una página de la Clínica Psicológica Integral de aquí de Zamora y y también a su vez así se llama igual en Instagram y pues por ahí estamos en todas las redes sociales y muy movidos también. Ahí también tenemos un equipo que está generando algunos clips acerca de lo que estamos haciendo y bueno, pues muy contentos de seguir en comunicación. ¿Ya estás en TikTok? No. ¿Y qué pasa, Pati? Debes estar en TikTok para que en el próximo episodio ya des también tu dirección de la página. Bueno, voy Lo que pasa es que en TikTok hay muchos jóvenes que necesitan de este contenido. Sí. ¿Sí? Es otra audiencia. Claro. Y considero que dependiendo de la red social es una audiencia con ciertas características particulares. Entonces creo que falta el contenido. Sí. Tu contenido en TikTok. Lo voy a trabajar. De hecho, esta persona me ha dicho, le digo, no, no, lo siento como no sé. Pero creo que si como experto me lo estás ofreciendo, creo que lo tengo que hacer. Gracias. Bueno. A todas las personas que estuvieron viendo o escuchando este episodio del podcast La Balanza, gracias y nos vemos para la próxima. Muchas gracias, Pati. Gracias a ti, Alex. Nos vemos la próxima.